Tenemos por delante unos minutos apasionantes donde fíjate bien en todas las imágenes que te traemos, fíjate bien en lo emocionante que puede ser tu próximo viaje, fíjate bien lo bonito que puede ser una historia que compartir con los que más quieres. Nos vamos a África y lo vamos a hacer, como te decía antes, con African Experience. Lo vamos a hacer con Eduardo García del Amo, es el director y responsable de marketing de The African Experience. Buenos días. Hola Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Un viaje apasionante, sin duda. Sí, sin duda África es apasionante. Si tú cierras los ojos en estos momentos y piensas en el último viaje que hayas hecho, ¿qué te viene a la imagen? ¿Cuál es la primera imagen? La primera imagen es cuando estoy sentado en el río Zambezi y viene un elefante y viene hacia mí tranquilamente y a 3-4 metros se da la vuelta, se marcha y yo me quedo ahí disfrutando simplemente de su presencia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ya veis, empezamos con el listón muy alto, ¿eh? Vete notando que esas son experiencias y experiencias reales que puedes vivir si haces un safari a África y si además lo haces con gente experta que te puede ir demostrando cómo, primero, debes de comportarte, segundo, cómo puedes amar el entorno y tercero, cómo puedes preservarlo y apoyarlo. Y de eso también sabe muchísimo nuestra segunda invitada. Es Lucía Díaz, responsable de producto y reservas de The African Experience. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, te voy a preguntar lo mismo. ¿Tu experiencia? Pues yo creo que la última sí es tener a los chimpancés cerca, hacer un trekking para perseguirlos, Sí. ven dónde han dormido, descubrir que se hacen la camita con las hojas y de repente los encuentras que están caminando por allí, es apasionante. Bueno, si a eso le sumamos la sonrisa que me han puesto los dos a la hora de contar su experiencia, cómo se les ilumina la mirada, que le voy a pedir a mis compañeros de realización que les enfoquen bien, porque realmente ver a estas dos personas hablando de África, hablando de los safaris y hablando de lo que viven y de las experiencias que genera este tipo de viajes, wow, realmente ya se ponen los pelos de punta. Así que vamos a empezar y a entrar en materia. Eduardo, ¿qué tipos de safaris hay? Pues hay muchos tipos de safaris. Nosotros principalmente hacemos safaris para parejas, para novios, lunas de miel, hacemos safaris para familias completas, desde el abuelo hasta el nieto y todos los hijos, y es una experiencia que hace que la gente conecte con el continente, conecte con nuestras raíces en el sentido de que van a una zona de naturaleza que por suerte todavía está preservada como era hace 50 o 100 años. Y eso es muy importante para nosotros. Qué importante conectar, ¿no? Totalmente. Conectar con el entorno, conectar con el lugar al que vas y sobre todo intentar preservarlo, claro. Eso es educar también al viajero. Hombre, y no hacer un turismo masificado y saber que eres tú el invitado en la tierra a la que vas y no puedes comportarte de cualquier manera, sino que tienes que respetar un poco y además cuanto más respetas, es lo que tú dices, más conectas y más sientes la naturaleza. ¿En qué lugares estáis presentes? ¿A dónde nos lleváis? Pues en el este de África hacemos Kenia, Tanzania y Uganda, y luego en el sur de África, pues Namibia, Zimbabue, Botswana, Sudáfrica, Mozambique, qué chulada. así los países más Oye, conocidos. Eduardo, ¿se puede combinar la palabra safari con lujo? Sí, sin duda. El tema es que es el lujo para cada uno. Hay personas para las que el lujo es un hotel con muchas cosas y hay personas para las que el lujo es desayunar sin prisa. Que eso es muy importante. Para mí, desde luego. Es lo segundo. Desde luego, cada uno tiene el lujo donde... Vamos a cambiar el tercio. En lugar de lujo, ¿lo hablamos como exclusividad? Sí. ¿Puede ser un viaje exclusivo? Totalmente. ¿Una experiencia única? Sí. ¿Me contáis un poco cómo va la experiencia? Por ejemplo, un viaje. Venga, contadme. Un viaje, por ejemplo, hablamos de Botswana. Es un viaje en el que la gente va a estar en unos alojamientos donde probablemente no va a haber a nadie más, salvo las personas que estén alojadas en ese campamento. Y cuando estén en el coche de safari van a tener los animales muy cerca. En el caso, por ejemplo, de Botswana, es el país del mundo con más elefantes, con lo cual van a ver elefantes. Y van a estar disfrutando y van a poder parar el tiempo mientras ven unos leones relacionarse o comunicarse, o ven leopardos con crías, o ven hipopótamos. Entonces, luego vuelven al campamento, la comida es maravillosa y la atención de la gente en África siempre es maravillosa. Os voy a preguntar otra cuestión que para mí es importante, porque muchas veces cuando alguien se planifica un viaje a África, un safari, bueno, están todos pensando qué vamos a ver, qué peligros hay, pero yo me quedo, sin embargo, con algo mucho más importante. ¿Quién me va a acompañar para explicarme la esencia de lo que estoy viendo? Y qué importante es eso, Fernando. Qué importante es tener un buen guía que te sepa explicar, que además
también por seguridad, ¿no? Para los animales al final son salvajes, tienen un comportamiento... Estamos invadiendo su entorno. Totalmente, totalmente. Y no sabes si ese animal ha tenido una mala experiencia con elefantes o por desgracia se ha encontrado con furtivos y no sabes cómo va a reaccionar y es muy importante tener un buen guía. Por eso yo creo que hay que confiar en profesionales que sabes que te van a llevar con personas que van a cuidar de ti. Vosotros, desde que comenzáis el contacto con el cliente, ¿cómo le programáis? ¿Cómo le asesoráis? ¿Cómo le acompañáis? ¿Cómo es todo ese proceso hasta que regresan a casa y dicen, wow, voy a preparar el próximo? Pues la verdad es que hacemos un proceso muy personalizado en ese sentido, porque todo el mundo te dice, oye, quiero viajar a África, mi sueño es hacer un safari, ¿por dónde empiezo? Pues primero es un poco ver si solamente quieres ver animales o quieres entrar también en tribus, en personas, en cultura, y a raíz de eso ya intentar ver si eres más activo y te apetece hacer un safari a pie, o un safari en barco, o un safari en mocoro, o el típico safari en 4x4, y poco a poco ir montando el viaje para poder cumplir todas las expectativas, ¿no? Y luego una vez durante el viaje siempre estamos en contacto para ver que todo sale de maravilla y a la vuelta todo el mundo al final viene encantado. Y regresan, ¿verdad? Viene con el mal de África, ¿eh? Que es un, Sí, un buen mal, digamos. Es un bonito mal, sí, señor. Sí. Es que el mal de África y las veces que nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a este continente, es que siempre quieres regresar, es que se te queda corta la experiencia, es que siempre quieres más, es el típico continente que te exige, que te va pidiendo más y más y más y más, y que según te vas adentrando, wow, te va pidiendo todavía mucho más, y te va exigiendo que quieras tener otras experiencias como por ejemplo las que nos están contando hoy de African Experience. Hoy contamos con Eduardo y con Lucía, que nos están desgranando un poquito más esos safaris que desarrollan por África y en los que a mí me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿qué beneficios tienen? ¿Qué beneficios tienen los clientes? Sí. Bueno, muchas veces, a ver, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Lógicamente, pero yo creo que los beneficios que tienen es que la gente sale del mundo en el que vamos corriendo como pollos sin cabeza todos y llegan a un lugar donde todo se para, donde el tiempo tiene un valor, ¿no? Que es lo que nadie puede comprar por mucho dinero que tengamos, y allí el tiempo tiene un valor y es simplemente disfrutar de lo que en muchos lugares, como a lo mejor en Europa, hemos olvidado y no hemos cuidado tanto, como son los ecosistemas y la naturaleza. Cuando yo antes te he preguntado que cerraras los ojos y me transportaras a esa primera imagen, ahora quiero que vayamos desgranando un poquito más las experiencias, algunas de las experiencias más emblemáticas que podemos compartir con los viajeros y que les van a convencer para que hagan un safari de este tipo. ¿Qué te viene a la cabeza? Por ejemplo, en cada uno de los safaris que hacéis, alguna experiencia que digas, wow, Fernando, esto es espectacular. Y no lo podemos hacer en ninguna otra parte del mundo, ¿eh? Claro. A ver, le preguntas a la persona equivocada, porque yo me puedo pasar una tarde simplemente viendo chimpancés o viendo babuinos y disfruto con ello, no me hace falta mucho más. Te rías que ahora voy a ir contigo, ¿eh? No, me parece bien, voy a pensarlo. Pero yo creo que la experiencia que más puede enriquecer a las personas que viajan a África es el contacto con las personas, cruzarte por alguien. Cuando nosotros vivimos en Ciudad del Cabo, te cruzabas con las personas que no conoces de nada y te saludaban. Es lo que pasaba en el pueblo de mi abuelo. Entonces, eso lo hemos perdido. Nos hemos civilizado tanto que ya no nos saludamos. Y si nos saludamos por la calle a alguien y le dices hola, piensa que le quieres hacer algo malo. Y esa conexión con África y con personas que no buscan nada de ti más que sonreír, saber de dónde vienes y cómo es tu cultura, esa es una parte que yo creo que es enriquecedora. Qué bonito. Al final estamos hablando de algo que siempre sabéis que me encanta recalcar, que es la autenticidad de los lugares, que efectivamente, como nos está contando Eduardo, director y responsable de marketing de African Experience, lo hemos perdido. Esa autenticidad es, yo creo que determinante en el alma de los destinos, y aquí en África la puedes vivir, y con The African Experience más todavía, haciendo cualquiera de los safaris en los que seguimos buscando experiencias, Lucía. Para mí, experiencia sobre todo puede ser hacer un safari a pie en Zimbabue. Los guías de Zimbabue son para mí de los mejores que hay en África, tienen que estudiar de 3 a 5 años para poder ser guía y ofrecen la posibilidad de hacer rastreo de animales a pie, que lo haces de forma segura, pero de repente el guía vas en el coche, ve unas huellas frescas de elefante y dice, bueno, pues vamos a intentar ver a ver si encontramos el elefante. Y entonces te pones a andar y te pones a rastrearlo y de repente te encuentras al elefante y sabes perfectamente que estás súper seguro porque el guía entiende la situación, sabe leerlo y dice, vale, pues nos podemos poner aquí y disfrutar de cómo está comiendo tranquilamente. Y además los safaris a pie también se aprende mucho de las cosas pequeñas, ¿no? El safari de las cosas pequeñas, que es súper especial. Sí, señor. Aprender a rastrear, a seguir las huellas. Allí están muy relacionados con la naturaleza y saben leer lo que nosotros hemos perdido, no entendemos ya muy poquito de la naturaleza y allí lo saben muy bien. Un safari no es solamente hacer fotos, no es solamente las experiencias, no es solamente vivir momentos únicos, es ese aprendizaje del que está hablando Lucía, pero también ella antes ha hablado de algo muy importante, la mentalidad
y cómo tenemos que formar al viajero, ¿no? A ver, formar al viajero es a veces una tarea un poco complicada. Nosotros hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en algo que en nuestros años de experiencia viajando por el continente o incluso por otros continentes hemos visto que perjudica, y es nuestra sensación de europeo de llegar y regalar cosas. Regalando cosas, lo único que conseguimos es que, por desgracia, los padres vean que los niños son más rentables cerca de un coche de 4x4 que en el colegio. Sí, señor. Y como decía Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. No podemos privar a los niños de la educación, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. Entonces, cuando la gente regala cosas, sabemos que lo hacen con la mejor intención, pero desde nuestro punto de vista se equivocan. Lo hemos visto en muchos sitios. Generan un problema. Generan un problema. O sea, si tú quieres regalar algo, habla con el guía y dile, ¿dónde puedo regalar esto? Pero no regales cosas por la calle o desde un coche de safari como si fuéramos Papá Noel. Eso no tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista. Entonces creemos que esa parte es una parte que intentamos cuidar mucho cuando nuestros clientes viajan. Y otra parte que también nos parece muy importante es que se respete a la gente. Si la gente no quiere que le hagan fotos, no se le hacen fotos. Y no aprovechemos trucos de niño para ponte que le hago por detrás. La gente no es tonta. Vamos a tratarlos con respeto, que es muy importante. Y a los animales igual. No forcemos a los guías a que hagan cosas que puedan causar problemas en animales cuando hay crías, hay leones, hay guepardos. No forcemos a los guías, simplemente porque les vamos a dar mejor propina. Dejémoslos que nos lo enseñen a su manera. Os quiero hacer un juego a los dos. Vamos a erradicar estereotipos de que los safaris son solamente para un tipo de viajero determinado. Si buscamos un safari para ir con niños, ¿dónde vamos? Por ejemplo, Sudáfrica. Están súper adaptados a familias grandes, sitios libres de malaria, que hay gente que le importa también mucho, que es importante, y sobre todo adaptar un poco los horarios del safari, hacerlo con seguridad. Los safaris se suele madrugar mucho, se suele ir luego si no por la tarde. Entonces con niños también tiene que ser un safari tranquilo, no hay que ir a toda prisa corriendo de punto a punto para conocer todo, hay que un poco adaptarse a ellos. Un safari para enamorarse. Un safari para enamorarse. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, ¿verdad? No estar aquí. A ver. No estar aquí es un safari para enamorarse porque estás allí. Entonces seguro que te vas a enamorar de los momentos. Uno concreto, ¿cuál te gustaría a ti? Pues a mí me gusta mucho Zambia. Me gustan todos, pero Zambia me parece un lugar muy especial porque en un día, en un parque nacional inmenso, a lo mejor no vas a ver ningún coche, vas a ver muchos animales. Un safari para ir con amigos. Un Tanzania. Un Tanzania. Yo creo, sí, para recorrer el Ngorongoro, que es muy conocido, el Serengeti. De eso además ya hemos hablado aquí, así que si retomáis un poquito los programas anteriores podréis disfrutarlo muchísimo más. Oye, ¿y se puede ir de safari con nuestros mayores? Sin duda, se puede ir de safari con los mayores, pero eso es como con los niños. Hay que pensar el safari para ellos, ¿vale? Nos llaman muchas familias que quieren llevar a los padres como sorpresa. Los padres tienen 70, 75, pueden viajar, por supuesto, pero adaptemos el safari a ellos. Y, por ejemplo, los tramos largos, en el caso de Kenia o Tanzania, porque en Botswana lo hacemos todo en avioneta, pero en Kenia o Tanzania los tramos largos se hacen en coche cuando tienes una edad más cómoda, ¿no? Pero para esas personas lo que hacemos es que les llevamos en avioneta y les ahorramos 6 horas de coche, porque las primeras horas son muy divertidas, pero para una persona, pienso en mi madre, para una persona de 70 años, pues no le apetece ya pegarse esas palizas. Claro. Oye, os voy a preguntar, claro, estáis contándome un montón de experiencias, por cierto, antes de que se me olvide. Os voy a tirar un guante, yo es que soy de tirar guantes. Estamos hablando de muchos lugares, estamos hablando de muchos tipos de safaris y yo creo que deberíamos desgranar uno por uno. Evidentemente en la tele no tenemos tanto tiempo, pero os invito a que volváis y que nos vayamos hablando de algunos de los que tenéis en marcha para irnos enamorando y irnos adentrando en el mundo, porque yo creo que tenemos muchas cosas que contar que se nos quedan en el tintero. Pero os voy a preguntar, todo aquel que quiera saber de vosotros, todo aquel que quiera contactaros, que quiera asesorarse, ¿dónde lo hace? Bueno, pues lo hace en nuestra web, que es www.theafricanexperiences.com, o nos puede ver en Instagram y estaremos encantados de ayudarle. Eduardo, esto cuesta mucho. Se os voy a decir, tenemos oficina en Madrid, por supuesto, si alguien quiere vernos. Bueno. Esto cuesta mucho. ¿Dónde la tenéis? ¿Dónde la tenéis? Paseo de la Castellana. Venga. ¿Vale? El Paseo de la Castellana es muy largo. Sí. Es muy largo, ¿no? Esto va a ser como un safari. Vamos a buscar la oficina. Si nos encontráis, os preparamos un safari maravilloso, ¿no? Exacto. Paseo de la Castellana 161, siempre con cita, siempre nos tienen que llamar para organizar una cita. Vale. Cuesta mucho un safari. A ver, nosotros tratamos siempre de trabajar con niveles medios altos. ¿Y por qué niveles medios? Porque
Y siempre alojamientos pequeños, en montones y montones de casos, incluso conocemos a los propietarios. No solemos apostar por grandes alojamientos de muchísimas habitaciones. Entendemos que en Serengeti un hotel de 120 habitaciones para nosotros no tiene sentido. El impacto es demoledor. Preferimos apostar por pequeños alojamientos que a su vez destinen muchísimo dinero. Esto nos pasa mucho. Hay clientes que dicen, es que el safari es muy caro. Digo, bueno, es que si tú desgranas toda la cantidad de dinero que pagas por noche, una gran parte va para el gobierno, nada nuevo, eso no es igual en todas partes. Y otra parte la destinan para las comunidades locales, para educación, para enseñarles que tienen que respetar a los animales, no solo porque sean animales, sino porque les trae dinero. Gracias a esos animales ellos generan dinero. Entonces, si es caro o barato, depende, pero nosotros estamos en un nivel medio. Es verdad que puede haber opciones más económicas, pero nosotros hemos decidido no trabajar con ellas porque consideramos que siempre apostamos porque el cliente venga muy contento. Y dicho todo esto, ¿un viaje cuánto nos cuesta? Pues mira, más o menos, para que te hagas una idea, un Kenia de una semana con playa, que se va al final a 2 semanas, parte actualmente con los precios actuales de los vuelos en unos 5.500, un Tanzania en unos 7.000, Botsuana más o menos en unos 6.000, 7.000, si es solo la parte de safari. Sudáfrica es más barato, Namibia ofrecemos self-drive, donde el cliente, que es una experiencia maravillosa, muy segura para todos, cliente y personas y animales, en Namibia puede hacer desde 4 o 5.000, 12, 13 días conduciendo, con alojamientos pequeñitos, con encanto, más o menos, por darte unas pistas. Pues anotároslo todo el mundo, The African Experience. Estamos hablando de una experiencia única en la vida. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de lo que genera un viaje de estas características y de lo que va a representar en tu vida. Al final se te va a quedar grabado para siempre. Así que merece la pena y además hacerlo efectivamente con gente que sabe y que conoce mucho este continente, pero sobre todo que no solamente va buscando el negocio, sino que va buscando la educación, la preservación y, por supuesto, que se mantenga la autenticidad de los lugares a los que viajamos y además hacerlo conforme a la forma de viajar que tienen las comunidades a las que vamos a ir a visitar. Por lo tanto, una experiencia única. Lucía, Eduardo, me ha encantado veros. Que os vuelvo a ver por aquí, ¿no? Cuando Claro tú que sí. quieras. Vamos a volver a contar más safaris. Estamos encantados, ¿lo sí. hacemos? Encantados. Al final os voy a meter en nómina de tertulianos. Me ha encantado hablar con vosotros. Muy bien, The muchas African gracias. Experience, Eduardo García del Amo, dirección y marketing de esta empresa, y también Lucía Díaz, la responsable de producto y reservas, como os digo, de The African Experience, que por cierto no me he anotado la página web. ¿Cuál era? TheAfricanExperiences.com. ¿Y dónde teníais la oficina en Madrid? Paseo de la Castellana 161, Ahora sí con te cita. Ahora sí te lo sabes. Nosotros tenemos que continuar camino. Dejadme tan solo unos segundos para daros unos consejos y regresamos de inmediato aquí a Movistar Plus, a Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine.